Lo tengo conectado Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro Bernal, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Fabricio. ¿Cómo va? Un gusto saludarle. Gracias, ministro. A ver, este mediodía el presidente de la República, en un mensaje de menos de 2 minutos, anunció que el sábado le remitió una carta al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, una carta de 16 páginas, explicándole uno a uno lo que ha hecho el gobierno respecto de las demandas de la CONAIE. Y en la parte final de la carta, el presidente dice que la mayor parte de las demandas de la CONAIE se han cumplido. ¿Es así? Le pregunto a usted, ¿han cumplido con las demandas de la CONAIE, ministro Bernal? Sin duda, Fabricio, más allá de avalar lo dicho por el presidente de la República, creo que también hay un grado de sensatez en el análisis político institucional que como gobierno del encuentro, como gobierno nacional, estamos asumiendo frente a unas protestas sociales. Usted entenderá que hay varios puntos en el planteamiento de una protesta social legítima, que nosotros la avalamos siempre y cuando ésta se enmarque en la Constitución y la ley. Cuando ésta trasciende a ser un caos y actos delincuenciales, es indudable que bajo ningún punto de vista y desde esa perspectiva hemos aplicado la ley y la Constitución y se seguirá aplicando. Ahora bien, en el marco del diálogo y en el marco de la correspondencia que puede existir con respecto a lo planteado por la CONAIE, tenemos que entender varios puntos han sido solventados por el presidente y yo diría de una manera técnica y políticamente aceptables. El bono de desarrollo humano, que no es un bono para dar cobertura a la canasta familiar, pues eso no se le ocurre a nadie, como planteó alguien dentro de una entrevista, desmereciendo la decisión del gobierno de incrementar en un 10% el bono, porque este ha sido validado sobre algunos aspectos que generan el bono como un paliativo económico para aquella ciudadanía que esté en pobreza y pobreza extrema. Es una especie de abrazo social, como lo hemos denominado, del bono de desarrollo humano. Esto obviamente tiene una incidencia muy fuerte en términos presupuestarios. En este año, 30,5 millones. Obviamente el siguiente, que ya es año completo, tendrá una incidencia en el incremento del techo presupuestario en $61 millones, sumado al bono de desnutrición que lo planteamos desde el 1 de junio, que bordea otros 60 millones de inversión. Es decir, no es poca cosa una inversión de $120 millones y sobre todo, Fabricio, con toda la franqueza, con mucha sensatez, en el marco de la cordialidad, del diálogo, también le invito a debatir un tema. ¿Cuántos hemos debatido de la Sierra Centro, los líderes de la Sierra Centro, lo respecto a la prevalecencia de la desnutrición crónica infantil? Nadie, absolutamente nadie, cuando es un tema penosamente difícil y sobre todo es un tema que la mayor prevalecencia está en las provincias de la Sierra Centro. Ministro, pero está de la protesta social. Ministro, a ver, le propongo obviamente ir desmenuzando algunos elementos, pero le quiero preguntar algo. Con todo gusto. El presidente de la República el miércoles de la semana anterior anunció el aumento del bono de $50 a $55, anunció condonación de créditos hasta $3,000 en Banecuador, anunció aumento del presupuesto de educación intercultural, anunció estímulos para el tema de la urea, para el sector agrícola, entre otros aspectos, entre otros anuncios. Pero lo hace cuando ya se habían generado las protestas. Yo le pregunto a usted, ¿por qué estas decisiones, estas compensaciones que inclusive se tradujeron en la emisión de un decreto presidencial, porque fue elevado, este anuncio del presidente fue elevado a la categoría de decreto presidencial? ¿Por qué no se lo hizo antes de las protestas? ¿Por qué no se lo hizo entre noviembre y junio, que digamos, en noviembre fue la última vez que se juntaron con la CONAIE y en junio comenzaron estas movilizaciones? ¿Por qué no, en este lapso no se anunciaron esas medidas compensatorias, ministro Bernal? A ver, Fabricio, porque esto demuestra más bien al contrario, si le vemos desde otra perspectiva, un gobierno que es receptivo de una protesta social. Mal haríamos si nosotros habríamos planteado una política pública escrita en piedra. Yo creo que usted sería el doble de crítico con nuestro gobierno si, por ejemplo, se generan unas protestas sociales que nosotros estamos validando desde la perspectiva del derecho que pueden tener, siempre afianzando de que este no se convierta en actos delincuenciales como en su gran mayoría se ha convertido. Pero Fabricio, si la protesta social es un mecanismo de alternativa democrática mediante el cual un gobierno, que en este momento lo preside democráticamente el presidente Lasso,
no es receptivo, creo que lo contrario es lo negativo. El haber sido receptivo, el haber tenido la capacidad de decir, vamos a iniciar un proceso de diálogo con los sectores sociales, con los sectores indígenas, y este proceso de diálogo tiene de por medio una decisión presidencial en la cual se generan varios aspectos, 4 de los cuales usted ha tomado en cuenta, el 50% del subsidio de la URIA. ¿Para quién? Para los sectores más necesitados, micro ganaderos y microagricultores, el condonar unas deudas en los sectores agrícolas de hasta $3,000 en el sistema financiero. Esas son realidades de una receptividad. Usted me dice, ¿por qué lo hace cuando se da una protesta social? Yo le diría al revés, ¿por qué no lo dejaríamos de hacer? Cuando eso demuestra más bien un grado de flexibilidad, de apertura al diálogo, que no existe esa actitud beligerante en la cual cuando hay una protesta se les persigue. Por contrario, ha sido una actitud decorosa de las Fuerzas Armadas, más allá de algunos problemas y conatos que se han dado, motivados, por supuesto, siempre de eventos o de circunstancias eminentemente delincuenciales. Ahora, estas decisiones, estas medidas compensatorias, ¿a su juicio deberían satisfacer a la CONAIE, ministro? Bueno, yo creo que no necesariamente puede satisfacer en el 100%. Yo fui parte de un proceso de negociación limítrofe hace muchos años en mi provincia de la Azuay para con la provincia del Guayas. Cuando uno llega a una mesa de negociación, esto marca un ceder, pues, ¿no es cierto? Marca un proceso hasta dónde yo llego y usted hasta dónde cede. Es decir, trazar una línea por la mitad. Si usted dice, permítame ponerle en este ejemplo un poco bastante, yo diría muy, muy consecuente con la realidad. Si usted llega a una mesa de negociación limítrofe y dice, el Guayas es hasta acá, y el Guayas dice, el Azuay dice, y el Azuay es hasta acá. Lo lógico, y así funcionó, se puso casi una línea en el medio en donde ambas provincias cedieron. En este caso pasa lo mismo. El presidente ha cedido y ha predispuesto su voluntad para mostrar su predisposición, su flexibilidad presupuestaria. Yo le hablo desde mi cartera de Estado. Solo nosotros estamos generando una inversión adicional anual de $120 millones. Habrá que ver la cuantificación que tiene el Ministerio de Educación con respecto a la duplicación de la educación intercultural. Habrá que ver cuánto impacto tiene el subsidio de la URIA y así sucesivamente las medidas pedidas por el presidente. Eso es flexibilidad. Si del otro lado no existe flexibilidad, hombre, ya estamos viendo que pueden existir otros intereses. Y concluyo con esto, Fabricio. Mire usted que dentro de las adicionalidades que plantea, o diría yo, tengo que hablar con propiedad, de los temas todavía pendientes que plantea la CONAIE y su dirigente ISA, dice, es que tiene que garantizarnos que no se privatice los sectores estratégicos. Ya lo dijo el presidente. Bueno, y probablemente el presidente tome una decisión de garantizarlo de alguna forma documentada. Esto es un tema que el presidente lo decidirá. Pero vea usted que inclusive dentro de los 4 puntos de los 10 que persiste el dirigente ISA, dice, y está aunque a pesar de aquello, el presidente claramente lo manifestó, no existirá privatización en los sectores estratégicos del país. Esa es una garantía del gobierno, ministro Bernal. No va a haber privatización de los sectores estratégicos. De los sectores estratégicos. Pero a ver, en sectores estratégicos hablamos, petróleos, totalmente. Electricidad, telecomunicaciones. ¿Qué va a pasar totalmente con CNT, ministro? Totalmente. Mire usted, cada uno de los mecanismos de administración que usted tiene son viables. ¿O usted cree que privatizar es concesionar, por ejemplo? Eso es distinto. Privatizar es entregar a ciencia cierta toda el servicio como tal a un privado. Hay mecanismos distintos de administración. Cuidado, nos involucremos en el otro, que es un análisis técnico que deberíamos hacerlo con mucha profundidad. Pero privatizar, jamás. Yo mismo soy de una concepción social en donde usted no puede privatizar. Por ejemplo, la luz. La luz, imposible que esté en manos de un sector privado porque nadie va a generar una inversión y cableado para llegar a sectores aledaños, sectores lejanos, para presentar un servicio de esta naturaleza. Pero yo sí creo que podríamos reflexionar de manera conjunta, Fabricio, apelando a la sensatez suya de intermediario entre la sociedad civil y quienes hacemos servicio público. ¿Cree que el Banco del Pacífico
algo le hace bien al país en este momento en manos del Ecuador o manos del Estado un banco de carácter comercial. Es como decir que estemos contentos que el Ecuador esté hecho cargo de un hotel, cuando el Ecuador debe preocuparse específicamente de lo que le compete: educación, salud, representación internacional, seguridad social. Esa es la verdadera razón de un Estado, y no preocupado de un Banco del Pacífico, que en este momento, además, según la propia determinación y compromiso del presidente, sus recursos, la totalidad, financiará proyectos para disminuir la desnutrición crónica infantil, que, me vuelvo a insistir, Fabricio, no ha sido puesto en el debate, a pesar que su prevalecencia, su perverso porcentaje más alto está en las provincias centrales como Tungurahua, como Chimborazo, como Cotopaxi. Correcto. Ministro, brevísimo, en 30 segundos. Cuando ustedes como gobierno dicen la mano está extendida para el diálogo, yo le pregunto a usted, no basta con las palabras, se espera concreciones. ¿Por qué no fijan una fecha para sentarse a dialogar? O sea, no sé, voy a decir cualquier cosa. Mañana, martes 21 de junio, esperamos a las 10 de la mañana al señor Leonidas Issa en el Palacio de Carondelet. O sea, ¿por qué no poner ya fechas, plazos, temas, para poder materializar ese diálogo? Si es que en verdad hay voluntad, ministro Bernal. Oiga, Fabricio, usted sabe que yo soy sumamente respetuoso en las apreciaciones que se puede tener dentro de una entrevista, pero usted, que es acuciosamente gran periodista, ¿no ha verificado que existen organizaciones que le han invitado al presidente a que plantee la posibilidad de negociar, y el gobierno ha dicho con todo gusto? Varias organizaciones. Pero vamos concretando eso que yo planteo, ministro. Es verdad lo que usted dice, se conoce de Naciones Unidas, etcétera. Pero vamos concretando. ¿Por qué no se concreta, Fabricio? Porque desde el otro lado dice, no habrá diálogo si no cierra los otros 4 puntos. O sea, ¿para qué diálogo? Pues si es que requieren primero una decisión, ya no tendría sentido un diálogo. Entonces, primero, nosotros totalmente abiertos. El presidente ha sido explícito, expreso en manifestar su voluntad. Y nosotros, vea, Fabricio, yo soy una persona que estoy al frente de uno de los ministerios con mayor cercanía a los sectores sociales. Cada ocasión que he estado en una de las 20 provincias, de las 24 de nuestro país, durante estos 9 meses de gestión, me he percatado justamente de sus necesidades. Por eso hemos ampliado el bono nutricional, por eso hemos ampliado la ayuda social. Por eso es que hoy día el presidente ha decidido también lo relacionado con el incremento del bono de desarrollo humano, y hemos decidido darle a la economía una vertiginosidad para generar oportunidades. Hoy estamos en un conflicto social que para nadie es desconocido. La voluntad, la predisposición. Ayer en un medio de comunicación, colega suyo, yo decía, ¿cuántos amigos tenemos que en este momento están en las manifestaciones? Yo personalmente he llevado adelante gratas conversaciones a través de este mecanismo tecnológico del chat, del WhatsApp, con varias dirigentes y varios dirigentes del sector indígena, que somos gente buena. Créame, solo falta que no existan líderes que nos solivianten, no, sino que existamos gente que queramos tener voluntad de sentarnos. La gente es buena, la gente, los ecuatorianos, por naturaleza somos ecuatorianos cariñosos, de predisposición. No nos soliviantemos y no demos un aval a aquellas manifestaciones que lo único que han hecho es frenar el desarrollo del país. Que tengamos manifestaciones en donde agreden a un ciclista que, entre comillas, era Jonathan Narváez, un colega periodista suyo, me dijo, no ha sido Jonathan Narváez, ha sido otro ciclista, como si el nombre sería más relevante para un ciudadano que tiene el derecho de circular libremente en el país y que sea agredido. Esas cosas hay que vernos, Fabricio, hay que dar la vuelta el chip y entender que la agresividad, la delincuencia, la vulneración de los derechos de la mayoría se hacen daño en el momento en que no ponemos la ley y la Constitución de por medio. Correcto, ministro Bernal, gracias por estos minutos, que tenga una buena tarde. A usted, Fabricio, siempre a las órdenes. Muy amable.